Bueno, vamos a dar inicio a nuestra clase. Voy a pasarles pantalla. Se observa pantalla, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, hoy vamos a referirnos a este último capítulo de esta parte que estamos viendo como tejidos básicos, que es el tejido nervioso. Bien. El tejido nervioso, igual que los tejidos básicos que hemos estado observando, también tiene componentes celulares y estructuras que están entre las células, que en este caso también son células. Ya vamos a ir aclarando. Por tanto, hay aproximadamente unas 3.000 millones de neuronas, que son las células nerviosas. Son células especializadas que tienen múltiples conexiones mediante sus prolongaciones y forman un complejo sistema de comunicación. Las células nerviosas de una neurona tienen receptores en sus terminaciones para recibir diferentes tipos de estímulos que se traducen en impulsos nerviosos y son conducidos a través del axón hacia los centros nerviosos para que esa información sea procesada. Anatómicamente, el sistema nervioso se divide en el sistema nervioso central, que está conformada por el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo es el cerebro y el cerebelo. Y el sistema nervioso periférico, que está conformada por pares craneales, sus ganglios, nervios craneales y sus ganglios, que están localizados en la periferia. El tejido nervioso tiene origen ectodérmico. Así constituido como sistema nervioso, controla todos los sistemas del organismo, que nos va a permitir actuar de una manera consciente e inteligente. A su vez, el sistema nervioso periférico tiene sus subdivisiones en componente sensitivo y componente motor. El componente sensitivo, también denominado aferente, es el que recibe y transmite impulsos al sistema nervioso central. En cambio, el componente motor, también se conoce con el nombre de eferente, se origina en el sistema nervioso y transmite impulsos a órganos efectores de todo el cuerpo. A su vez se subdivide en el sistema somático y el sistema autónomo. El sistema somático es aquel que está conformada por fibras que del sistema nervioso transmiten directamente a los músculos esqueléticos. En cambio, el sistema nervioso autónomo, llamado también involuntario, del sistema nervioso, el impulso primero llega hacia un ganglio autónomo y de aquí nace una segunda neurona, que es el que va a llegar recién, ya sea al músculo liso, cardíaco o a las glándulas. A su vez, también entre las neuronas encontramos el otro componente que también es celular, que se conoce con el nombre de las células neurogliales. Estas son las que dan apoyo a las neuronas de diversas formas. Por tanto, entonces, como componente del tejido conjuntivo podemos mencionar las neuronas como las células principales, las células de la neuroglia, que son las que se encargan de sostén, el tejido conjuntivo, que en algunas estructuras del sistema nervioso encontramos, y juntamente con ella los vasos sanguíneos. Células del sistema nervioso. Entonces nos vamos a referir a las neuronas
y a la neuroglia. Las neuronas son células especializadas responsables de la función receptora, integradora y motora del sistema nervioso. En cambio, las células de la neuroglia se encargan de sostener, proteger y asistir a las neuronas. Las neuronas tienen un cuerpo celular o soma que puede medir de 5 a 150 micrómetros de diámetro. Tiene diferentes formas. Estas células, llamadas neuronas, están entre las más grandes y las más pequeñas del cuerpo. O sea, podemos ver grandes y pequeños. Son responsables de la recepción y la transmisión de impulsos nerviosos hacia el sistema nervioso central y desde el sistema nervioso central hacia la periferia. ¿Qué es el cuerpo celular? Que también se conoce con el nombre de soma o pericardio, alrededor del núcleo. Es la parte más voluminosa de la célula. Esta tiene un núcleo y un citoplasma perinuclear, y todo en conjunto tiene diferentes tamaños y formas. En cambio, las dendritas son prolongaciones especializadas, ramificadas, que sirven para recibir estímulos y proyectarlas hacia el cuerpo celular. En cambio, el axón conduce el estímulo del soma hacia otras neuronas, músculo o glándulas. Para esto tiene sus terminales ramificadas, que son las terminaciones axónicas, que presentan botones terminales en sus extremos distales para formar sinapsis o uniones entre células. El cuerpo celular también se conoce como de soma o pericardio. Tiene núcleo grande, es esférico, ovoide, central. Tiene la cromatina dispersa que indica una actividad intensa de síntesis. El retículo endoplasmático rugoso es abundante, con muchas cisternas agrupadas en forma paralela. No existe en el cono axónico, que es esta zona en forma de pirámide, de donde nace el axón. Hay poliribosomas diseminados y aglutinados o asociados al retículo endoplasmático rugoso, que forman unos racimos basófilos denominados cuerpos de Nils, que es propio de las células nerviosas. El retículo endoplasmático rugoso también abunda en todo el cuerpo celular y se extiende al axón y a las dendritas. Está formada por cisternas hipolémicas, se unen al retículo endoplasmático rugoso y se encarga de secuestrar el calcio. El complejo de Golgi también es prominente, es yuxtanuclear, o está próximo al núcleo, está por acá, compuesta de varias cisternas con sus extremos dilatados. Estas son las que se encargan de empaquetar las sustancias neurotransmisoras y enzimas, también para producirlas a nivel del axón. Mitocondrias están dispersas en todo el citoplasma, son delgadas en el soma, también están a nivel de las dendritas y en los axones. El centriolo. Las células nerviosas no se dividen. Por tanto, solamente presentan un solo centriolo, con la disposición de sus microtúbulos de 9 dupletos en la periferia y 0 central, y está representada por esta fórmula 9 más 0 de microtúbulos.
e inclusiones. Estas son sustancias inertes que están en el citoplasma, están bajo la forma de depósitos de energía o en forma de pigmentos. Y así tenemos los gránulos de melanina de un pardo oscuro a negro en las neuronas del sistema nervioso central, principalmente a nivel de la sustancia negra, y el locus coeruleus, y en los ganglios simpáticos del sistema nervioso periférico. La melanina se acumula como un subproducto de la síntesis de los neurotransmisores, como es la dopamina y la noradrenalina. Hay también gotitas de lípido que son como productos del metabolismo defectuoso o están como reservas de energía. La lipofucsina, que es otro pigmento pardo amarillento, prevalece en las neuronas del adulto de edad avanzada. Son restos de la actividad enzimática lisosomal. En esta imagen, por ejemplo, podemos apreciar este pigmento. Este es el pigmento de la lipofucsina. Esta es la célula o el cuerpo neuronal. Gránulos secretorios son células neurosecretoras que contienen moléculas de señalización. El citoesqueleto. El citoesqueleto está conformado por 4 componentes: neurofibrillas, microtúbulos, neurofilamentos y microfilamentos. Los neurotúbulos pueden llegar a tener un diámetro hasta de 2 micrómetros, están en el cuerpo, en el soma, y pueden extenderse también hacia las prolongaciones. Los microtúbulos, aquí de azul, esquemático, de 24 nanómetros de diámetro, están asociadas a una proteína del microtúbulo, que es el MAP2, que se encuentra en los microtúbulos del cuerpo celular, el MAP3, que está en los microtúbulos del axón. Están los neurofilamentos, que son filamentos intermedios de 10 nanómetros, abundantes en el axón, dispuestas de manera paralela principalmente para propiciar el transporte axónico. Y los neurofilamentos, que son filamentos de 6 nanómetros de diámetro, tienen como componente la actina. Las neurofibrillas, que se observan al microscopio óptico, representan haces de neurofilamentos. Están enrolladas en espirales. El axón o axones. Esta se origina en el cono axónico, en el cuerpo celular, que es esta zona triangular donde se inicia el axón. Es delgado en toda su extensión y es única. Puede llegar a medir hasta 1 metro de longitud. Su grosor es constante en toda su longitud desde que se inicia hasta que termine. Y esta también está relacionada con la velocidad. A mayor grosor, mayor velocidad; a menor grosor, velocidad más lenta. Puede presentar, si es que lo hay, ramas colaterales, y si es así, surgen en ángulos rectos estos espacios que dejan los segmentos de mielina, de este sitio que se conoce con el nombre de nudo de Rambier. Nacen a este nivel, en ángulo recto, y después de un corto trecho cambia de dirección y corre paralelo al axón, por lo que se denominan colaterales. En la parte terminal tiene arborizaciones terminales, son ramas pequeñas para sinapsis. El cono axónico, ya les decía que es esta zona en forma de pirámide, desprovista principalmente de ribosomas. Es el segmento inicial desde su origen hasta el inicio de la vaina de mielina, o sea, hasta acá.
abarca hasta aquí. El axolema es la capa delgada electrodensa que recubre al axón en toda su extensión. Carece de retículo endoplasmático rugoso, ribosomas, hay citoesqueleto abundante, principalmente microfilamentos, mitocondrias delgadas y retículo endoplasmático liso. La vaina de mielina está alrededor de los axones que se encuentran en el sistema nervioso periférico y también sistema nervioso central. Son nada más que envolturas dadas por, ya sea las células de Schwann o los oligodendrocitos, y resultante de esto son los axones mielinizados, los que tienen vaina de mielina, y los no mielinizados, aquellos axones que no tienen vaina de mielina. Transporte axónico se refiere al transporte de materiales que se dan en las neuronas, que puede ser de el cuerpo hacia el extremo distal del axón o del axón distal hacia el cuerpo. Se reconocen tres tipos de transportes: el transporte rápido, intermedio y lento. El transporte rápido también se llama anterógrado, va del cuerpo celular hacia el extremo distal. Es rápido, por ella se transportan ya sea organelos, vesículas, macromoléculas como actina, miosina y algunas enzimas, a una velocidad de 400 milímetros por día. El transporte intermedio, llamado también retrógrado, es el transporte que se da de la parte distal del axón hacia el cuerpo celular. Es más lento entre el rápido y el lento. El rápido 400, el lento es 0,2 milímetros por día, casi nada, ¿no es cierto? Por tanto, la velocidad más rápida es menor a la mitad del anterógrado. Si es 400, la mitad de 200, por tanto, entonces es de 200 milímetros día el transporte retrógrado. Por ella van a regresar bloques de neurofilamentos, subunidades de microtúbulos, enzimas solubles y material captado por endocitosis. En cambio, el transporte lento, ya les decía, es apenas de 0,2 milímetros por día. Para esto, los microtúbulos principalmente se van organizando de manera paralela, muy similar a lo que podemos observar en las rieles de un ferrocarril, por donde se deslizan los vagones del tren, ¿verdad? Entonces es así que se disponen y sobre eso entonces se van deslizando las moléculas, como si fuesen vagones de un tren. Esta actividad en el transporte anterógrado está intermediada por la cinesina. En cambio, en el transporte retrógrado está intermediada por la dineína. Y por último, el transporte axónico también sirve entonces para proporcionar y asegurar un mantenimiento general del citoesqueleto del axón principalmente. Las dendritas. Sí, dendritas. Es la porción receptora de la membrana plasmática de las neuronas. Estas reciben estímulos de otras células nerviosas. Son múltiples y se originan del cuerpo celular o del cuerpo neuronal, mediante un tronco corto que esta a su vez, a medida que se va alejando, se va ramificando cada vez más en ramificaciones y se van adelgazando hacia sus extremos, dando una imagen muy parecida a las ramas de un árbol. La base que se origina es a nivel del cuerpo celular. A este nivel se caracteriza porque contiene organelos y están ausentes
en algunos estas estructuras. Hay neurofilamentos, principalmente filamentos aislados. También mitocondrias son abundantes. Las terminaciones presentan unas terminaciones en forma de espinas que sirven para formar sinapsis con otras neuronas. Además, también pueden contener vesículas neurotransmisoras que sirven para transmitir impulsos a otras dendritas. Las neuronas pueden clasificarse tomando en cuenta dos aspectos, una que es su función y la otra que es su morfología. Tomando en cuenta su morfología, tenemos, tomando tres aspectos: el número de sus prolongaciones, la forma de su cuerpo soma y la longitud de los axones. Tomando en cuenta las prolongaciones, tenemos en neuronas unipolares, bipolares, multipolares y pseudo-unipolares. Tomando en cuenta el soma, tenemos neuronas piramidales de forma de una pirámide, estrelladas en forma de una estrella y en forma de matraz. Y tomando en cuenta su longitud, tenemos neuronas que tienen axones largos y se clasifican como Golgi tipo 1, y axones cortos clasificarse como Golgi tipo 2. En cambio, tomando en cuenta su fisiología, tenemos neuronas sensitivas o aferentes, neuronas motoras o eferentes y neuronas pequeñas denominadas interneuronas o internupciales. Veamos estas neuronas. Las neuronas unipolares o pseudo-unipolares, en estas las prolongaciones surgen del cuerpo celular como una sola prolongación. Luego, esta se ramifica en dos prolongaciones, una que es dendrita y la otra que es axón. La rama central se va a dirigir hacia el sistema nervioso central, que generalmente es un axón, y hacia la periferia llegan hasta su destino en el cuerpo y sería una dendrita. A ver, vamos a proveer energía. Bueno, continuamos. Estas neuronas se encuentran en la raíz posterior de la médula y algunos ganglios sensitivos de los pares craneales. Las neuronas bipolares poseen dos prolongaciones que se originan en el soma y en los polos opuestos. Una es dendrita, que recibe el estímulo, y la otra es el axón, que lleva a ese estímulo hacia el sistema nervioso central. Estas se localizan en el ganglio coclear y vestibular, en el oído, y también está en el epitelio olfatorio, también podemos observar en la retina. Las neuronas multipolares se llaman así porque tienen múltiples prolongaciones citoplasmáticas, siendo las más numerosas las dendritas y un solo axón. Están presentes en todo el sistema nervioso. Muchas de ellas son grandes y se conocen con nombre de motoneuronas o neuronas motoras, que pueden ser de forma piramidal, y hay un tipo de neurona muy particular que se conoce con nombre de neurona de Purkinje. Entonces, las neuronas sensitivas, llamadas aferentes, reciben impulsos sensoriales en sus terminales dendríticas y la van a conducir al sistema nervioso para su procesamiento. Estas son las que van a encargarse del control de los cambios del entorno interno y externo del cuerpo. Son generalmente neuronas pseudo-unipolares que se encuentran en los ganglios raquídeos. En cambio, las neuronas motoras o aferentes son neuronas que surgen del sistema nervioso central y conducen sus impulsos hacia músculos, glándulas u otras neuronas. Son generalmente multipolares,
como vemos acá, 3 neuronas multipolares. Y las interneuronas, o también llamadas neuronas intercalares, son pequeñas. Solo están en el sistema nervioso central. Son neuronas de interconexión o integradoras entre neuronas sensoriales, motoras y otras neuronas. Estas son las más numerosas de todas las neuronas. Son responsables del funcionamiento complejo del organismo. Entonces son estas de acá, ¿no? Las interneuronas. Aquí vemos dibujos esquemáticos de cómo se ven las neuronas. Así se ven las multipolares, con un axón y varias prolongaciones. Las bipolares, dendrita y axón, 2 prolongaciones en polos opuestos. Esta es la pseudo unipolar, que nacen con una prolongación única, luego se dividen en dendrita y axón. Y las dendritas unipolares realmente tienen una sola prolongación, pero después de un largo trecho se ramifica para dendritas y continúa el tallo central como axón. Esta es la célula de Purkinje, que es una célula muy característica, que tiene un cuerpo celular muy globoso, de cuyo de uno de los polos nace el axón, y del axón opuesto nacen múltiples dendritas y muy ramificadas. Se parece mucho a una cebolla. Todos conocemos esta legumbre, ¿sí? El cuerpo celular, que sería la cabeza de la cebolla, su tallo verde va a ser el axón y las raíces van a ser las dendritas. Así se ven las células gigantes motoras, que se conocen también como las células de Best, como un cuerpo celular piramidal, que de su vértice nacen las dendritas y desde la base nace el axón. La neuroglia. Estas tienen como función el soporte metabólico, mecánico y la protección de las neuronas. Las neuronas tienen poca actividad en sí, ¿ya? Para proveerse y para poder protegerse. Muchos autores lo consideran como niñas bonitas, a las que hay que alimentarlas, a las que hay que cuidarlas, limpiarlas, ¿sí? Hacer todos sus menesteres. Y todas esas funciones cumplen las células de la neuroglia. También van a regular la propagación de los impulsos neuronales. Son más numerosas que las neuronas, son 10 veces más numerosas que las neuronas. Si las neuronas son 3.000 millones, multiplicado por 10, estas van a ser 3 veces más, 30.000 millones. Estas tienen división celular, mitosis, por tanto, mantienen su número constante por renovación mitótica. Solamente encontramos a nivel del sistema nervioso central. No responden a impulsos nerviosos ni la propagan, o sea, no transmiten impulsos nerviosos, pero ayudan a la transmisión de estos impulsos de la siguiente manera: manteniendo el control a nivel de la sinapsis, regulando el flujo de líquido cefalorraquídeo, recuperando los neurotransmisores liberados, y a su vez ellas también pueden liberar otras sustancias neurotransmisores como los gliotransmisores. Entre estas tenemos el glutamato. También estas células, también llamadas de sostén, se dividen en las que encontramos a nivel del sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico. Las que se encuentran en el sistema nervioso central son las denominadas neuroglias, que a su vez son de 3 tipos: la microglia, la macroglia y la célula del epéndimo. Las células de la macroglia, que son las más numerosas, pueden a su vez subdividirse en oligodendrocitos, astrocitos fibrosos protoplasmáticos. En cambio, las células del sistema nervioso periférico son las células de Schwann y las células capsulares.
Veamos estas diferentes tipos de células. Los astrocitos son las células más grandes de la neuróglea. Estas se caracterizan por tener filamentos intermedios de aproximadamente 8 a 11 micrómetros que están compuestas por una proteína, la denominada proteína fibrilar glial ácida. Muchas veces, marcando con esta proteína, es posible identificar a los astrocitos. Son las que se encargan del soporte estructural y metabólico a las neuronas y también captan neurotransmisores. Son de dos tipos: los llamados astrocitos protoplasmáticos, que se encuentran en la sustancia gris del sistema nervioso central, y los astrocitos fibrosos, que están en la sustancia blanca del sistema nervioso central. Aquí tenemos la diferenciación de cada una de estas. El astrocito protoplasmático tiene la forma de una estrella. Tiene citoplasma abundante, un núcleo grande. Lo más característico es que tienen prolongaciones cortas y muy ramificadas. Muchos de sus extremos terminan en la pared de los vasos sanguíneos y se conocen como nombre de pedícelos o pies vasculares. Otras de estas células están cerca de la superficie del encéfalo, del cerebro, cerebelo o la médula, para formar la membrana pia glial. ¿Ya? También intervienen en la regulación del flujo de líquido cefalorraquídeo. Los astrocitos fibrosos son más pequeños en cuanto a la célula es más pequeña. El citoplasma es eucromático, con su núcleo cromático, ¿no? Tiene pocas organelas, hay ribosomas libres y puede tener lípido en su citoplasma. La característica diferencial de esta célula es que tiene prolongaciones largas y poco ramificadas, casi nada, comparando con el protoplásmico, que tiene numerosas prolongaciones y muy ramificadas. En cambio, estas no. Son largas y no ramificadas. También muchas de ellas están en contacto con la pared de los vasos sanguíneos y separadas por la lámina basal del endotelio de los vasos sanguíneos. La función de los astrocitos es eliminar iones, neurotransmisores y restos metabólicos neuronales. También contribuyen en el metabolismo energético a nivel de la corteza cerebral. Para esto, estas células poseen estas terminales que son los pedícelos, por donde captan los nutrientes y a través de ella lo van a transportar hacia las neuronas y lo van a entregar por otras prolongaciones que están en contacto con ella. Entonces, captan por esta prolongación, por el oxígeno, transportan a través de ella y le entregan por estas otras prolongaciones que hacen contacto en cualquier parte de la neurona, que puede ser en el axón, como en este caso, o podría ser en el cuerpo o en el soma. Muchas veces el astrocito está aquí y la neurona está alejada, no lo llega a su prolongación. En cuyo caso, entonces, se ponen en hilera varios astrocitos hasta alcanzar a la neurona. Por tanto, los nutrientes pasan a través de esa hilera de astrocitos hasta llegar a la neurona. En este caso, aquellos astrocitos que van a estar en las proximidades o en contacto con el vaso suelen denominarse astrocitos perivasculares. Aquel astrocito que va a estar en contacto con cualquier parte de la neurona se denominará astrocito perineuronal. En la parte periférica del sistema nervioso
central también forman parte de la barrera hematoencefálica. Los oligodendrocitos. Estas son células pequeñas, tienen menos prolongaciones que los astrocitos y escasas ramificaciones. Se localizan tanto en la sustancia gris como blanca del sistema nervioso central. Tienen un núcleo pequeño, tienen un retículo endoplasmático rugoso abundante, tiene muchos ribosomas, mitocondrias libres, y el complejo de Golgi o el aparato de Golgi es muy abundante y muy notorio. Existen dos tipos de oligodendrocitos, los denominados oligodendrocitos intrafasciculares, que están ubicadas en forma de hileras junto a los haces, entre los haces o entre los haces de las fibras nerviosas de un nervio. Se encargan entonces a ese nivel de fabricar y de mantener la vaina de mielina alrededor de los axones de las fibras nerviosas. Estas células pueden envolver simultáneamente varios axones con segmentos de mielina que se conocen con nombre de segmentos internodales o internódulo. Y están los astrocitos satélites que están dispuestas de manera estrecha junto a cuerpos celulares de neuronas grandes, y solo encontramos en la sustancia gris. Vemos acá, por ejemplo, un astrocito y vemos acá una neurona piramidal, ¿no? Está ahí, próximo a ella. O vemos acá otra neurona, aparentemente parece ser multipolar, y ahí vemos este astrocito, no hay oligodendrocito. Esta. Bien. Su función es de controlar el líquido extracelular alrededor del cuerpo celular. Tienen también la capacidad de actuar como reserva, en el entendido de que en cualquier momento estos astrocitos pueden dislocarse hacia la sustancia blanca y formar entonces en ella mielina. Células de la microglia. Estas células están en todo el sistema nervioso central. Son pequeñas, de tinción oscura, y tienen un citoplasma escaso. Su núcleo es ovalado o triangular. Tienen prolongaciones cortas y bastante irregulares. Presentan terminaciones en forma de espinas. Puede haber también a nivel del cuerpo celular. Tienen la función de fagocitosis para eliminar desechos y estructuras dañadas en el sistema nervioso central. Cuando son activados por la presencia de patógenos, liberan una sustancia que se conoce como interferón, que va a activar la actividad de otras células de la microglia. También pueden liberar moléculas de señalización para atraer o para reclutar linfocitos T. Por tanto, actúan entonces como células presentadoras de antígenos. Forman parte del sistema fagocítico mononuclear. O sea, son aquellas células fagocíticas que tienen origen en una misma célula. A eso se conoce con el nombre de el sistema fagocítico mononuclear. Las células ependimarias son células que tienen características de epitelio, conformadas por células cilíndricas bajas a cúbicas que recubren los ventrículos del encéfalo, son cavidades llamadas ventriculares, recubren estas cavidades, y también el conducto central de la médula espinal, que se conoce con el nombre de epéndimo, de ahí viene el nombre. Son células ciliadas que facilitan entonces el movimiento del líquido cefalorraquídeo, principalmente a nivel del epéndimo. Entonces forman una membrana limitante interna que va recubriendo al interior de los ventrículos, y también una membrana como limitante externa que está por debajo de la pía madre. Estas células pueden modificarse en los ventrículos y formar los plexos coroideos. O sea, se vuelven células secretoras y comienzan a producir
y a mantener el líquido cefalorraquídeo. Pueden también modificarse en forma de tanicitos y van a extender sus prolongaciones hacia el hipotálamo. La célula de Schwann. Estas son células que se localizan en el sistema nervioso periférico, donde van a envolver a los axones de vaina de mielina, y estos axones van a conocerse como nervios mielinizados. Son células planas, como se ve acá, en la parte de la célula. Toda esta es la célula, pero vemos acá principalmente este segmento donde está el núcleo. Tiene un núcleo plano, el aparato reticular es pequeño y presenta unas cuantas mitocondrias. La vaina de mielina, que envuelve aquí en forma de segmentos a el axón, no es nada más que las membranas plasmáticas o el plasmolema de la célula de Schwann, que se envuelven varias veces alrededor del axón, y así forman una vaina. Así formado, en la vaina de mielina, podemos distinguir lo siguiente: los nódulos de Zambier. Dice, son interrupciones de la vaina de mielina a intervalos regulares. Entonces son estos espacios entre una vaina y otra vaina de mielina. Estos son los nódulos de Zambier. ¿Qué son los segmentos internodales? Dice, áreas de acción recubiertas por vaina de mielina y la célula de Schwann que la produce. Estos son entonces los segmentos internodulares. Y las hendiduras de Smith-Lantermann, llamadas también incisuras, son citoplasmas de células de Schwann atrapados dentro de la lámina o la vaina de mielina. Una vez que da aproximadamente unas 50 vueltas, la vaina de mielina, la célula de Schwann alrededor del axón, ella misma produce un estiramiento y exprime todo el contenido del citoplasma. Pero hay sitios en que puede quedar atrapado algo de citoplasma, y a eso se llama la hendidura de Smith-Lantermann. Entonces, citoplasma de células son atrapado dentro de la lámina de mielina, ¿sí? Esas entonces son las hendiduras de Smith-Lantermann. ¿Cómo se forma la mielina? Mielina del axón. Las membranas plasmáticas de las células de Schwann forman espirales alrededor del axón, produciendo líneas densas y anchas, como se ve acá, y aquí estas líneas oscuras, que se alternan con líneas menos densas y estrechas, en claro, a intervalos de 12 nanómetros. Por tanto, la línea densa principal es la línea ancha, aquí oscura, de 3 nanómetros de ancho. Son nada más que las superficies del citoplasma fusionadas de la célula de Schwann. La línea interperiodo está estrecha, está entre ellas, representan las hojuelas externas en oposición a la membrana plasmática de las células de Schwann. Oye, chica, ¿qué pasó aquí? El espacio intraperiodo son pequeños espacios dentro de la línea intraperiodo. Sería esta lineecita delgada oscura. El mesaxón interno es la línea intraperiodo en contacto con el axón a este nivel. Una vez que la membrana da vuelta, se junta con el extremo y antes de dar la segunda vuelta, cambia de dirección. Ese nivel está el mesaxón interno. En cambio, el mesaxón externo es la superficie más externa en contacto con el cuerpo de la célula de Schwann, esta de acá. Esa es el mesaxón externo. Ahora bien, estas envolturas, ya les decía que pueden tener hasta 50 vueltas, ¿no es cierto? Y ahí, entonces, que la propia célula hace un estirón y exprime el citoplasma, poniendo en contacto todas las membranas de las superficies envueltas en ella, unas contra otras. Y así entonces se forma la vaina de mielina,
que se ve como una sustancia homogénea, lipídica, alrededor del axón. La forma como se forma esta vaina se explica de la siguiente manera. En los nervios periféricos, la célula de Schwann simplemente da vueltas alrededor de ella hasta 50, ¿no es cierto? Entonces la célula de Schwann cada vez está por fuera, envolviéndose alrededor del axón, y así forma la vaina de mielina. ¿Y qué ocurre con el oligodendrocito? Que simultáneamente puede dar vaina de mielina a dos fibras y a segmentos diferentes en estas fibras. En este esquema está dando dos segmentos para dos fibras diferentes. Sí tendría que envolverse igual que la célula de Schwann. Se envuelve alrededor de esta, ¿y qué hace para envolverse en esta? Va a tener que desenrollar esto y envolverse alrededor de esta. Pues es posible que puede dar la vuelta dando dos segmentos, pero ¿y estas otras dos qué van a hacer? ¿Van a desenrollarse? La forma como lo hace es como sigue. El extremo más distal de la prolongación, que es esta de acá, cada vez se va introduciendo más hacia adentro. ¿Sí? O sea, de la parte periférica va entrando hacia adentro y va entrando cada vez más, y así va dando vuelta alrededor del axón. Por tanto, entonces, esta es de fuera hacia adentro, en cambio, esto es de dentro hacia afuera. ¿Sí? Y este es al revés. Y de esa forma, entonces, se va formando aquí, se va formando acá, aquí y aquí. Va envolviéndose simultáneamente a dos neuronas diferentes o segmentos diferentes. Y es así entonces como se forma la vaina de mielina por el axón y por el oligodendrocito. Así como se ve al microscopio la vaina de mielina. Vemos acá, por ejemplo, cortes transversales, son varios axones mielinizados. Esta zona oscura central es el axón y está alrededor la vaina de mielina bastante gruesa. Vemos otra acá, inclusive vemos acá la celulación periférica, la celulación permanece, sigue formando vaina de mielina, sigue dando vueltas. Aquí vemos otra. Aquí vemos un corte longitudinal. Esta es una fibra nerviosa. Este es el axón. Esta línea oscura central. Aquí está en la periferia y la vaina de mielina. Y vemos acá estos segmentos que son los segmentos internodales o los nodos de Zambier. Bien. Células capsulares o satélites son otras células que se conocen también con el nombre de anficitos. Estas rodean a los cuerpos neuronales, a las dendritas o a los axones, de las neuronas que se encuentran en los ganglios raquídeos, craneales y en los ganglios viscerales. Forman, como su nombre dice, una verdadera cápsula alrededor del cuerpo neuronal. Ahora, así dispuesta, hay una estrecha relación, una comunicación entre la neurona y la célula satélite a través de interdigitaciones de sus membranas, de prolongaciones citoplasmáticas que se van interdigitando. También la que se encarga de separar a la neurona del tejido conjuntivo subyacente. Aquí está el tejido conjuntivo, aquí están los satélites y las están separando, ¿verdad? Su superficie externa tiene una membrana basal donde asientan estas células. Estas células tienen el mismo origen que las células de Schwann, embriológicamente. Se originan a partir de los espongioblastos. Cuando observamos al microscopio las neuronas, generalmente las de tamaño grande, casi siempre se ve así, como están viendo acá, rodeado de un espacio claro. Vemos aquí
aquí también a mayor aumento. Inicialmente, no sé si se acuerdan, vimos también otra neurona cuando explicaba de los pigmentos. ¿Esto qué es? Esta es un espacio virtual, no es real. ¿Ya? Son neuronas que tienen tamaño grande, ¿sí? Y por tanto, el contenido intracitoplasmático también es abundante, principalmente agua. Ahora bien, en las diversas técnicas de preparación histológica, hay pasos de deshidratación e hidratación, ¿verdad? Entonces, principalmente durante la deshidratación, el líquido, que en este caso es agua, sale fuera, es extraída. Por tanto, el cuerpo celular se va a arrugar, ¿sí? Se va a empequeñecer. Y de esa manera entonces forma este espacio virtual, porque originalmente en estado normal, hasta aquí llega la neurona, está ocupada por todo esto, igual hasta acá va a llegar, va a estar en contacto con los anficitos, aquí. Entonces, por ese artefacto, digamos, que se produce durante la preparación, es que se ve aquí este halo blanco que rodea a los cuerpos neuronales. La sinapsis y transmisión de impulsos. ¿Qué son las sinapsis? Son zonas de transmisión de impulsos nerviosos de una sola presináptica, y puede ser una neurona, a otra postsináptica, que puede ser también una neurona, o puede ser un músculo o una glándula. Por tanto, una sinapsis permite la comunicación de neuronas entre sí o con las células efectoras. El impulso producido por la sinapsis se puede transmitirse de manera eléctrica o química, y así resultan las sinapsis eléctricas y las sinapsis químicas. En la sinapsis eléctrica existen uniones de hendidura o uniones comunicantes, como se ve acá. Aquí están las dos membranas fusionadas de la pre y la post. Ahí están las uniones de hendidura, que permiten el paso libre de iones entre neuronas, dando lugar a un flujo de corriente. Por tanto, la transmisión del impulso aquí es mucho más rápido que la sinapsis química, donde tiene que haber una reacción química. Se encuentran este tipo de sinapsis en el tronco del encéfalo, en la retina y también a nivel de la corteza cerebral. En cambio, una sinapsis química, además de ser la más frecuente de comunicación entre las fibras nerviosas, hay una membrana presináptica que se está de acá, sería la terminal, ¿no es cierto?, que está llevando el impulso, que va a tener en su citoplasma, pero en este caso en sus terminales, neurotransmisores que van a ser liberados a la hendidura sináptica, que es este espacio que media entre la pre y la postsináptica. Estos neurotransmisores entonces se van a difundir a los receptores dependientes de canales iónicos que se encuentran en la membrana postsináptica. La unión de estos neurotransmisores a estos receptores va a iniciar la apertura de canales de la membrana postsináptica, activando una respuesta. Si la respuesta del estímulo provocado es una despolarización, el potencial se denominará potencial postsináptico y será de tipo excitador. Si ese estímulo de despolarización se mantiene, se conserva y provoca una hiperpolarización, va a ser entonces un potencial inhibidor.
Tipos de sinapsis. Existen diferentes tipos de sinapsis tomando en cuenta los puntos de contactos que se dan entre los componentes de la célula. Así tenemos las sinapsis axodendríticas, ¿sí? En la que un axón, una terminal de axón, se pone en contacto con una parte de una dendrita de otra neurona, ¿sí? Esta es una dendrita, aquí está el axón, entonces aquí se da la sinapsis axodendrítica. Una sinapsis axosomática se da entre axones y el cuerpo o soma. Vean acá en este esquema, ahí están las terminales axones, están haciendo sinapsis con un cuerpo neuronal. Eso es la sinapsis axosomática, o soma, lo siento. Las sinapsis axónicas, en la que los contactos son entre axones. Aquí está un axón, y aquí hay otro axón, y entonces están haciendo sinapsis axónica. Las sinapsis dendrodendríticas entre terminales dendríticas, entre dos dendritas. Veamos acá, aquí hay una ramificación dendrítica y está haciendo contacto con terminal de otras dendritas. Entonces, estas son las sinapsis dendrodendríticas. Entonces, son los diferentes tipos de sinapsis que se dan tomando en cuenta los sitios de contacto. Morfología de una sinapsis. Las terminaciones axónicas varían en función al tipo de contacto sináptico. Así entonces, hay denominaciones como la siguiente. El botón terminal es esta expansión bulbosa del axón en su parte terminal. O puede presentar, que no se ve acá, los llamados botones de paso, que son tumefacciones a lo largo del axón donde se producen las sinapsis. La membrana presináptica es esta membrana de acá. ¿Sí? En ese sitio hay mitocondrias, hay retículo, hay abundantes vesículas sinápticas de un diámetro aproximadamente de 60 nanómetros llenas de un neurotransmisor. La zona activa, de forma cónica, que tiene muchas vesículas sinápticas. La membrana sináptica está al otro lado, separada por este espacio que es la hendidura sináptica, que es una brecha de aproximadamente 20-30 nanómetros entre la membrana presináptica y la postsináptica. Entonces, esta membrana va a poseer receptores de neurotransmisores, que son estas de aquí. La unión del neurotransmisor liberado con estos receptores va a producir una despolarización, entonces el estímulo será excitadora, o va a producir una hiperpolarización y el estímulo va a ser de tipo inhibidor. Tipo de respuestas sinápticas. Va a depender del grosor de las membranas, si se ponen en contacto, la densidad relativa de los componentes en esta membrana y la anchura de la hendidura. Todo esto depende del tipo de sinapsis. Así, una respuesta excitadora va a ser cuando una membrana está engrosada, por tanto la densidad es alta, principalmente en la postsináptica, la hendidura es de aproximadamente 30 nanómetros y a eso se conoce con el nombre de sinapsis asimétrica, una membrana gruesa, la otra delgada. Durante esta, el estímulo dado abre canales catiónicos que permite también el ingreso de sodio. Y estos neurotransmisores que actúan a este nivel son la acetilcolina, el glutamato y la serotonina. En cambio, una respuesta va a ser inhibidora
cuando la densidad postsináptica es baja, en cambio aquí era alta. La hendidura es más estrecha, 20 nanómetros, aquí es 30. Y la sinapsis es simétrica. Y el neurotransmisor abre canales aniónicos que permite el ingreso de cloro. Y estos neurotransmisores pueden ser la dopamina, el ácido gamma aminobutírico o la glicina. Los neurotransmisores. ¿Qué son los neurotransmisores? Son moléculas de señalamiento que se liberan en las membranas presináptica y activan la membrana postsináptica. Actúan sobre dos tipos de receptores: los asociados directamente a canales iónicos, ¿sí?, o los que van a actuar asociados a la proteína G. Es una sinasa de receptor que va a activar un segundo mensajero. Existen otras llamadas neuromoduladores o también neurohormonas, o son hormonas, como ocurren, por ejemplo, a nivel del hipotálamo. Estas se conocen como moléculas de señalamiento que activan el sistema del segundo mensajero. Son más lentas que los asociados a los canales iónicos y pueden durar unos cuantos minutos en activar. Existen múltiples neurotransmisores. Hay aproximadamente 100 hasta ahora descritos entre neurotransmisores y neuromoduladores. Y estas son las más importantes. Conocidos como transmisores de pequeño tamaño, como la acetilcolina, que es la más importante. Hay aminoácidos como el glutamato, el aspartato, la glicina y el gamma aminobutírico. Aminas biógenas, como la serotonina, la dopamina, adrenalina y la noradrenalina. Están los neuropéptidos, como los péptidos opioides. Dentro de este grupo está la cocaína, la marihuana. Están los péptidos gastrointestinales, hormonas liberadoras por el hipotálamo. Estas son las que se encuentran almacenadas en las neurohipófisis. Hay también gases, como el óxido nítrico, el monóxido de carbono. Estas actúan como neuromoduladores. Algunas mucho más raras, como por ejemplo la anandamida, la pirodamida, el trifosfato de adenosina y la adenosina. Entonces, estos son los diferentes tipos de neuromoduladores y neurotransmisores más comunes. ¿Esto qué es? Es para mencionar una alteración que da una enfermedad a nivel de la sinapsis, y es la enfermedad de Parkinson. Muchos han debido de ver a personas que padecen de este malestar. El Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa del sistema nervioso central. Se caracteriza por la muerte progresiva de neuronas en una parte del cerebro llamada la sustancia gris. O sea, las neuronas de ese sitio comienzan a morir. Y esto hace que baje el nivel de dopamina. La dopamina es una sustancia que producen las propias neuronas. Entonces baja el nivel de dopamina, que es la encargada del control de los movimientos corporales, produciendo entonces un exceso de actividad. Ya vamos a explicar su fisiología más adelante. Los síntomas de esta enfermedad son, de manera progresiva, la disminución de la visión, principalmente para la lectura, pérdida de la expresión facial, lentitud en tareas manuales y temblor en las extremidades. Este es lo más llamativo. Ese temblor que se da principalmente en las manos cuando uno quiere hacer un movimiento fino. La postura de la persona está encorvada, pierde el equilibrio, hay rigidez a nivel de la columna y también puede tener trastornos de la marcha. Cuando la enfermedad es mucho más avanzada, hay dolores articulares,
hay trastornos de memoria, hay alteración de sueño y hay procesos depresivos de la persona. En una actividad normal, las neuronas producen dopamina que se hallan en la sustancia negra del encéfalo, cerebro. Entonces, estas neuronas que producen la dopamina transmiten a diferentes zonas del cerebro, donde van a controlar el movimiento y el equilibrio de la persona. ¿Sí? Este neurotransmisor, que es la dopamina, entonces se transmite directamente hacia la sinapsis, que hemos dicho que es el punto de contacto de una neurona que está llevando, el estímulo y la otra que está recibiendo, ¿no es cierto? Es allá donde se produce la sinapsis. A este nivel hay dopamina, hay también acetilcolina. Una que produce el estímulo de la, por decir, de la contracción muscular y la otra que va a inhibir esa contracción muscular. Por tanto, a este nivel tiene que haber un equilibrio tanto de la acetilcolina como la dopamina, y de esa manera hay un control del movimiento. ¿Qué ocurre en la enfermedad del Parkinson? Debido a que hay un deterioro de las neuronas en la sustancia negra, hay bajo nivel de producción del neurotransmisor, la dopamina. Hay poca dopamina. Por tanto, a nivel de una sinapsis, domina la acetilcolina. Por tanto, entonces, el estímulo es constante, es continuo, y por tanto la contracción también es continua, y eso es lo que produce el Parkinson. ¿Sí? Al no haber la dopamina que va a equilibrar, entonces aquí predomina la acetilcolina, neurotransmisor excitador, y por tanto la contracción es continua y eso provoca el Parkinson. Es así como se explica fisiológicamente este movimiento de temblor en las personas que padecen, por supuesto, la enfermedad del Parkinson. Bien, vamos a quedar aquí. Es todo lo que hemos descrito que corresponde al tejido nervioso. Ahora estos diferentes componentes agrupándose dan los diferentes órganos que forman el sistema nervioso, y eso es lo que vamos a ver la próxima clase. Bueno, pues quedamos aquí, chicos. Nos vemos más tarde. Hasta luego, doctor. Hasta más tarde, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Igualmente. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor.